una situación difícil, no saben cómo apoyarlos. Yo igual aquí abajo les dejo un que digamos varios a lo largo de los años donde ustedes darle a sus hijos las herramientas al máximo en esos momentos. Igual aquí abajo se las dejo en las crisis y aprovecho que pues de algunos de los temas hay otras informaciones, digamos, donde hay algunos espacios que algunas otras actividades que pueden complementar muy bien lo que estamos viendo acá, entonces ahí se los dejo para que vayan y lo vean. Y cuéntenos para ayudar a los hijos, digamos, a sus niños cuando pasan por esas situaciones difíciles y que sienten que tal vez les ha ayudado a proteger esos derechos de los niños, como para que estamos alimentando esa información y compartiendo entre todos estos tiempos. Y bueno, hola, me alegra mucho encontrar este último capítulo en el que cerramos con broche de oro todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Y hoy entonces vamos a hablar sobre esa educación libre de castigo. Y recuerden algo importante, y es que es vivir por una razón muy especial. Es que el único objetivo que tiene es que aprendamos juntos cómo podemos brindarle los derechos de los niños, de los adolescentes, para que realmente sean esos escudos que los protejan y que cuiden y garanticen su bienestar, sea cual sea el espacio en el que estén. Un contenido 100% gratuito, educativo, que quise hacer con ustedes para compartirles esa información valiosa, que si no pudieron ver los capítulos anteriores, aquí abajo les dejo la lista para que vayan y puedan tener todos si lo desean para construir juntos ese rompecabezas de cómo puedo ser un agente que proteja los derechos de mis niños y cómo puedo ayudarles a que ellos puedan reconocerlos y saber cuidarlos y protejan en los lugares externos, ¿sí? Y por eso, como saben, estamos conversando con Rafael, abogado que tiene una amplia experiencia de 9 años en diferentes temas de justicia restaurativa, resolución de conflictos, y adicionalmente una de las cosas por las que quería que estuviera con nosotros él hoy acá, porque trabaja mucho en la protección y garantía de esos derechos de niños y adolescentes. Si esto es de su interés y desean cada día muchas familias compartan esta información, este video y el minicurso completo, para que realmente podamos ser unos agentes activos de cambio. Esto, digamos, una realidad para todos. Y hoy entonces, como les decía, es educación libre de castellano. ¿Cómo podemos entonces desarrollar al máximo ese potencial de sus niños, de sus adolescentes, y enseñar a tiempo a respetar dentro de su familia, dentro de, ¿sí? Básicamente, digamos, no, de eso no voy a profundizar mucho, solo quiero darles dos invitaciones importantes. Uno, hay una iniciativa internacional que es la lucha contra el castigo físico y humillante, el punishment corporal, que aquí ahora comparto la página, para que vean cuántos países se han sumado a esta iniciativa, creando cada país leyes para poder realmente encaminarse a que ni en entornos, llámese religiosos, sociales, educativos, familiares, ni en otros entornos, se sigan esas malas prácticas que solo afectan el desarrollo de los niños, ¿sí? Y de sus adolescentes, claramente. Y es que, si bien es una realidad esa ley de contra el físico y en muchísimos países, no de cuántos, incluso ahí hay muchos recursos que pueden destacar para saber cómo aplicarlo, sea en su entorno escolar, familiar, religioso. ¿Cómo podemos lograr? Quiero que reflexionen algo, es cómo podemos lograr hogares, colegios, diferentes entornos, como nos ha hecho Rafael hasta el momento, en cada sectores de los derechos de la niñez,
los derechos de la adolescencia, ¿sí? Cómo cada uno desde el lugar en el que está, si yo soy profesora con mis estudiantes, si yo soy psicóloga con mis pacientes, si yo soy mamá con mis hijos, si yo soy vecina, sobrina, que tal vez no tengo hijos, si yo soy una de hijos ni menor edad, digamos, en mi familia, estoy viviendo en un barrio, en una comunidad, donde en realidad, pues claramente hay niños, ¿cómo podemos garantizarles que se les tiene en cuenta, se les protege? Por lo contrario, ¿para qué? ¿O por qué? Hay algo que quiero decirles, no cierro para no sé su tema, Rafael, y es, hay muchos estudios, ustedes pueden buscar por Google, si suman acá y no me conocían antes a mí, hay muchos estudios que demuestran el impacto cerebral, no solo cerebral, el uso de castigos físicos. No voy a profundizar en eso porque es el objetivo de hoy, pero sí es importante porque impacta negativamente igual con la ¿sí? En su cerebro, en el cerebro. Y hay algo que quiero compartirles, y es que el psiquiatra mexicano, y es que sucede una paradoja de la crianza cuando educamos desde esos castigos, y es que cuando la figura que debería garantizarme mi protección, llámese mamá, abuela, papá, una figura me hace amenaza. Digamos que por las especies, cuando están en una amenaza, van una protectora que puede ser, digamos, toro, ¿no? El bebé, pues iría, o el niño iría donde la mamá. Pero ¿qué pasa si esa resulta que es la que lo humilla? El cerebro de ese niño, bueno, voy donde me figura y luego de esa paradoja que dicen, no, no vayas allá porque la que, o la que pegó, o la que te pilló, sufre una paradoja en su cerebro porque dice, ¿qué hago? ¿Voy a esa figura o resulta que es la que entonces es importante porque eso tiene unas consecuencias bastante interesantes. ¿Sí? Al acá abajo les voy a dejar esto de las consecuencias de la violencia en la crianza. Estoy como un pequeño abrebocas de este espacio conmigo, Fabián. Y entonces, para cerrar broche de oro, Rafael, un poco de que realmente tengan un entidad de supervivencia, sigan sufriendo, padeciendo esos castigos fijos y esos castigos cambiantes. Digamos, hay una ventaja desde la ley, digamos, todos nos dice para que garantizar estos. Bueno, Gina, uno a veces, no sé, yo a veces no sé si con este tipo de normativas uno ponerse contento o realmente ponerse triste, ¿cierto? Y aquí traigo colación como una historia de Jaime Garzón, cuando él hacía un análisis de los contenidos de la Constitución política, y había hay un artículo que habla sobre, pues nadie podrá ser sometido a trato cruel, humillante, tal. Y él decía, o sea, eso me parece un despropósito, eso me parece algo muy sinvergüenza, porque es como si
como si cuando tú fueses a mi casa, yo te tuviese que decir que no te sonaras con el mantel de la mesa. O sea, eso tiene un total despropósito. Entonces, como que el que hoy día existan este tipo de normas, claro, lo único que nos demuestran también es, estamos en una sociedad totalmente corrompida, en una sociedad donde todas estas situaciones están pasando. Por eso aparece la normatividad, todo este tema de los tratos crueles, humillantes, degradantes hacia los niños. O sea, y ahí se magnifica mucho más como el porqué como de ese sinsabor que a uno le queda, bueno, esto sí realmente es bien o es mal, porque pues listo, es bien porque ya hay un aparato normativo o hay unas normas jurídicas que nos están diciendo, listo, sí, hay que, realmente esto no puede pasar, o es algo que pues, estamos en una sociedad tan degradada que necesitamos que aparezcan estas normas para realmente generar un asunto de concienciación hacia la sociedad de cómo realmente debe ser ese trato a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes. Entonces, quería pues como iniciar con esa reflexión primaria y también como con esta historia que me evoca ese pensamiento de Jaime Garzón frente a estos asuntos. Y lo segundo, bueno, listo, está la norma, demás. Ahora, qué podemos hacer como sociedad? Empezar a acercarnos a otras formas, empezar a acercarnos a otros escenarios de crianza. Creo que ahí es donde tenemos que hacer como el clic. Yo en algún momento en la carrera dije, no quiero ser un abogado eh, de esos litigiosos, de esos que están en los juzgados, de esos que están ahí como buscando la caída para ver cómo salir pues, como de estos escenarios, sino quiero ser un abogado más desde lo formativo, más desde entender que existen otras formas de justicia, que hay otras formas de hacer justicia, que no necesariamente son justicias que están ligadas al castigo, que están ligadas al encarcelamiento, que están ligadas hacia esa privación de la libertad o que están ligadas hacia, no sé, quién es vencedor y quién es perdedor. No, creo que ahí yo hice pues como clic, por eso en el marco de este curso agradecí mucho a una profesora, a dos profesoras de la universidad como que me llevaron a esa otra forma de pensamiento y que, bueno, también en las familias la invitación es como esa. Ya nos hemos dado cuenta, o sea, la historia nos ha marcado, nos ha mostrado que esas formas de relacionamiento en la familia desde lo vertical, que el castigo físico, que el castigo psicológico, que el castigo en cualquiera de sus presentaciones, no generan conciencia en ese sujeto que está en ese proceso de formación. No generan una verdadera conciencia en ese sujeto de formación, sino que por el contrario lo que hacen es generar miedos. Entonces ya yo no hago lo que en su momento hice, no porque aprendí de que eso estaba mal o que eso no se debía hacer o que eso podría traer unas consecuencias, sino porque tengo miedo a, a que me castiguen, pero que incluso ya hasta ese miedo se está perdiendo. Hasta ese miedo se está perdiendo porque si fuese ese miedo lo que hoy día todavía nos mantuviese como en el marco de esas relaciones, hoy tendríamos, yo podría decir que cárceles totalmente eh, sin ningún recluso. Porque listo, cometí la infracción, el delito una vez, me llevaron a la cárcel como esa forma de castigo, a enseñarme que eso no debía hacerse de esa manera, pero resulta que hoy día nos encontramos con personas que han tenido 5, 6, 7, 10 reingresos a esos escenarios penitenciarios. Entonces, digamos que estas normativas, estos asuntos deben llevarnos a esa reflexión. ¿Qué otras formas de crianza
podemos hoy día desarrollar, tener en cuenta con nuestros hijos, con nuestras hijas. Aparece disciplina positiva, aparecen recursos como el enfoque restaurativo, aparecen recursos como la crianza amorosa, la crianza respetuosa. O sea, hoy día tenemos múltiples herramientas, múltiples estrategias con evidencia, ¿cierto? No es solamente el asunto, no es solamente el asunto es que eso puede estar de moda, no, ya hay evidencia de que realmente estas otras formas de crianza, estas otras formas de educación, sí traen o sí tienen consigo unos efectos positivos, unos efectos transformadores en el marco pues como de las relaciones, unos efectos que dignifican a ese ser humano, que como lo señalábamos en ese vivir como quiera, en ese vivir bien, en ese vivir sin ningún tipo pues como de humillaciones. Entonces, aquí la invitación es esa. ¿Qué herramientas hay? Estos espacios son muy significativos, estos espacios son muy valiosos, porque precisamente a través de estos espacios lo que queremos es llevar también ese mensaje de venga, las cosas se pueden hacer diferentes, las cosas se pueden hacer distintas, no porque siempre ha sido así, entonces tiene que mantenerse esa misma estructura, no porque a lo largo de la historia hemos transcurrido o hemos estado sometidos al castigo como esa, como esa forma de generar, eh, de generar como conciencia en el otro, no, hay formas mucho más amorosas, mucho más respetuosas, mucho más significativas, mucho más constructoras, mucho más transformadoras que permitan o que permiten que esa intención o esa necesidad que tenemos de formar, de educar, de poder transformar la vida de una persona se haga desde otro escenario, se haga desde otras, se haga con otras lógicas totalmente distintas. Entonces, es un poco pues como eso, esa la invitación a seguir ahondando en estas otras formas, en estos otros caminos, ir andando en estos otros caminos que nos muestran espacios como este. O sea, me parece muy valioso pues como el asunto de una manera gratuita llevarle a las personas, a las familias, a los niños, a los adolescentes, reconocer de que hay otras posibilidades. Creo que tiene un significado fundamental y esencial para lo que se quiere y lo que se pretende en estos tiempos contemporáneos. Y además porque esas herramientas hoy día no están pues como inaccesibles. Hoy tú te encuentras muchas de esas formas de educación a través de estos medios digitales. Solamente también como esa importancia que le demos a esas formas o ese interés, más bien ese interés que nos pueda o que nos lleve precisamente a encontrar esas formas y esas herramientas. Sí, tuve ahí un pequeño problema técnico. Entonces, Tranquila. luego de la parte que dijiste, no sé si te diste cuenta, ¿no? Porque la verdad, interrumpir cuando están acá. Pero digamos, desde la parte que decías que no genera conciencia sino miedo, ahí, sí, entonces, si desde ahí, digamos, tomas exactamente igual o lo quieres decir de forma más resumida, no sé qué pasó, y bueno, ahí me puse a responderlo, no escuchaba, realmente pues yo veía que movía la boca, pero no escuchaba nada, entonces desde ahí fue el problema técnico, entonces tú te dirás cómo lo vas a hacer igual, vas a como decirlo desde
Listo, no, dale, tranquila. Bueno, entonces, como veníamos comentando, estas formas o estos elementos asociados pues como al castigo, eh, realmente, y hay evidencia alrededor de ello, que el castigo no genera esa conciencia en el sujeto frente a lo debido o lo no debido. Eh, porque pues teniendo en cuenta que si eso fuese de esa manera, me atrevería a decir que hoy día tuviésemos cárceles totalmente solas, porque si fuese miedo lo que nos dice o lo que nos invita a esto no vuelve a suceder, no tendríamos reincidencia en la comisión de conductas delictivas, por ejemplo. Y hoy nos encontramos con personas que tienen 4, 5, 6, 7, hasta 10 y hasta más ingresos a centros penitenciarios porque salen y cometen más delitos y cometen más delitos y se generan muchas más otras conductas. Entonces la invitación que se tiene a partir pues como de todos estos ejercicios formativos, estos ejercicios de promoción con espacios como el que estamos viviendo aquí pues como con Gina, está la invitación de qué otras formas hay para. Y ahí les comentaba que en el marco de lo que fue mi proceso formativo hice un clic y fue decir, no venga, la justicia punitiva no puede ser la única, o la justicia del litigio, la justicia de la controversia no puede ser la única que nos pueda llevar a resolver o a tramitar situaciones conflictivas. Hay otras formas consensuales, hay otras formas restaurativas, hay otras formas que implican, sí, que son más demoradas, sí, porque también hay que decir, llevan mucho más tiempo, llevan mucho más preparación, pero que también ha sido demostrado que tiene unos efectos positivos y benéficos para las relaciones. Y esas formas en la crianza también es importante que las empecemos, que las sigamos evidenciando, que las sigamos mostrando. Formas de crianza amorosa, formas de crianza respetuosa, formas de crianza que dignifican al ser humano, formas de crianza que se abordan desde escenarios como la disciplina positiva. Creo que, y estoy seguro, que pueden dar muchísimos más resultados a que si nos seguimos manteniendo en esas lógicas y en esas dinámicas de error, castigo, no venga, error, conversemos, ¿qué podemos hacer? Mira que aquí está la norma, pero ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo acompañar en que ese error no se vuelva a cometer, en que esa situación no se vuelva a dar? Y también generar como esa conciencia de, sí, frente a ese error que tuviste hay unas consecuencias que son lógicas, hay unas consecuencias que son naturales, hay unas consecuencias que son co-construidas. Venga, definamos entonces cuál va a ser la consecuencia que va a estar de manera proporcional a ese error que cometiste. Porque también esos escenarios o esos espacios de disciplina del castigo, de disciplina desde la represión o desde la justicia, desde lo punitivo, lo que nos llevan muchas veces es, se presenta una situación, pero el castigo está por acá, un castigo muy desproporcionado, sea porque es muy fuerte o sea porque ese castigo es muy leve. No venga, conversémoslo y pongamos en proporcionalidad ese error que se cometió, ese error que ocurrió, esa situación que pasó, con algo que realmente sea reparador, eh, podamos identificar ese daño que se cometió. Listo, ¿cuál fueron los daños? Bueno, primero que me haga responsable de, ¿cierto? Primero que me haga responsable de. Y segundo, identifiquemos cuál fue ese daño que se cometió pues, o que se generó. Y tercero, cómo podemos reparar ese daño. ¿De qué manera se podría reparar ese daño? Si hay un asunto simbólico, si hay un asunto de venga, conversemos, si hay un asunto desde lo económico también. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer clic y estos espacios creo que son fundamentales para ello y por eso agradezco la invitación, por eso cuando me invitaron dije sí de una, no lo dudé en ningún momento, porque hay que seguir gestando escenarios donde la semilla se siga reproduciendo para que llegue a más y más personas estos mensajes. Y sí me parece genial porque en realidad digamos que el objetivo yo
le digo acá mucho a las personas que están acá conmigo, que hacer espacios conmigo genuinamente para las familias, que el objetivo es que digamos no este tipo de cosas únicamente de mí, sino de diferentes personas, de las diferentes ramas, para que en realidad nos demos cuenta que sí es posible buscar, sí, no dice nada, seguirlo haciendo, y sí hay un cambio. Como tú dices, claramente no va a ser de la noche a la mañana que ya yo tal vez logro enseñarles esas habilidades o desarrollar esas capacidades. Pero si siempre estás por miedo, en lugar de por que ya no va a tenerme miedo. Llámenlo adolescente cuando ya la rebeldía todo lo que da, ya, llámenlo cuando va creciendo y se le va haciendo el trauma, se da cuenta que todo lo que yo normal en casa, yo no era tan normal, que me pegaran, que me humillaran, que me asesinaran, etcétera. Llámese porque en realidad se da cuenta, ok, es que lo normal tiene que ser que me traten bien. Y lo normal sería que yo también aprenda a hacerlo. Pero si no me desarrollo en lugares donde yo trato, pues digamos que ahí nos damos cuenta del por qué muchas sociedades hoy en día están como están. Viendo que, por ejemplo, alguien cruza en el semáforo en rojo, se lo cruza su auto, que solo por eso tiene un problema con una persona que está en una motocicleta, la atropella, solo por eso pueden irse a los golpes, porque algunos normalizaron de su infancia, estuvieron en años y que o pongo o los demás se ponen por encima mío, y no, aquí no está lucha, digamos, de más fuerte, sino hay algo que a mí me encanta, no, hay algo que una vez, y es que mis derechos van hasta donde mis los derechos de pero no sucede esto cuando uno todo el tiempo piensa, yo no es bienestar, que yo necesito lo que quiero, cuando uno a veces la negocia, cree que casi que todo lo demás tiene que girar en torno a uno, a las buenas, a las malas, les guste o no, tengo que imponer lo que yo quiero. Yo crezco en un ambiente en el que se promueve poco a poco los buenos tratos, pues digamos que nos vamos a dar cuenta de la importancia es asumir las consecuencias de acciones, aprender a reparar, porque claramente todos estos hijos y uno, aprender en cosas, no aprender diciéndose la entonces muchas veces, cuántas, digamos que son muchas. Pero ahí nos damos cuenta que en realidad, digamos que una semilla para educar una crianza más y más para que en realidad, más adelante, mi hijo está haciendo un coche y tal vez se distrajo, tuvo un mal día, distrajo y tal vez cruzó con el semáforo. La otra persona se conecta en lugar de él alimentar, puede bajarse del carro y decirle, ven, estaba distrayendo a tu cosa. Mire, como decía Rafael en un capítulo, podemos conversar y llegar a un punto en el que miremos qué pasó y yo no puedo asumir la responsabilidad de las acciones que tal vez no estuvieran bien y digamos, llegar a un punto en el que no importa tener la razón, cada día queremos sociedades más empáticas, más respetuosas, más, digamos que sepamos más darle apoyo, pues digamos que siento una semilla de darle esa educación
los niños y a esas familias, digamos que es como un paso muy importante que pueda ayudar. Pues, nuevamente muy gracias, la verdad me encanta que hayas aceptado y con el gusto y la emoción que lo dices. Sé que esto, la familia, vamos a lograr un cambio positivo. Sé que, digamos, va a ayudar a muchas familias a darse a esos trágicos pasados en esos derechos. Sí es posible, y digamos, reglamentaciones que a veces sienten muy limitadas, que moviéndose en estos temas, pero pues tiene que ver con pues familias que ven esto. Les digo siempre, la idea es que juntos brillan más, porque no más adelante lograr los derechos de esos niños, compartan esto, todos pues, ustedes tengan grupos de WhatsApp, redes sociales, correo, y hay algo con lo que quiero cerrar. Aparte de esos protectores que hablamos hoy, ha llegado al momento de querer guiar a esos hijos desde ese lugar. Pues digamos, ustedes saben que juntos podamos nutrir y sacar herramientas de estos hijos para que puedan criar cada vez un lugar más respetuoso y por eso a la invitación que es además de que hay un enfoque de derechos de los niños, si desean o dejar de sentir esa soledad y lograr vivir realmente con más varios recursos en los workshops se pueden profundizar para las herramientas de sus hijos, la suya, realmente que podamos más respetuosas. Yo les dejo todos los detalles aquí abajo, en comentarios, en la descripción. Rafael, pues gracias, y lo que yo si más adelante hay algo que sientas que sería bueno compartir con las familias y las puertas no sé si ya alguna reflexión quieres decirle a las familias que recién conocen este tema, digamos, de los derechos de los niños. Gina, no, agradecerte inmensamente como por el espacio, por la oportunidad también desde mi propósito de vida, llevar también como el mensaje de eso que he ido aprendiendo, de eso que he ido significando para todo lo que tiene que ver con la protección y garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Por acá en total disposición para seguir acompañando este tipo pues como de espacios. Y si en algún momento queremos hablar sobre convivencia escolar, totalmente por aquí como con toda la disposición para que también las familias puedan identificar qué pueden hacer o cuáles son esas herramientas que se tienen en el marco de la convivencia escolar, que pues sabemos que un niño, una niña, un adolescente, gran parte de su tiempo hoy lo pasa en la escuela y que es necesario también como conocer qué ocurre en el marco de la forma en cómo ellos se relacionan en la escuela y qué hay a nivel jurídico alrededor de todos estos asuntos. Entonces, ahí dejo un tema de conversación a futuro para que lo podamos también seguir llevando este mensaje a las familias. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntenos acá
temas y tienen preguntas, si quieren compartirlas, igual déjenlas y yo se las digan para que conozcan, que tenía acá siempre y digamos bien adelante ese justo con algo que voy a hablar el otro año en el podcast sobre diferentes cosas a discriminación. Cuadra muy bien, pero eso sí lo vamos a hacer. Nada, recuerden siempre. Hoy en día es posible conocer esos amores, ese respeto, esa conciencia. Todos podemos que eso sea posible. Para eso está este espacio. Los otros me impulsan. No sé si no sean suscritos, que sean más del trabajo de Rafael, igual aquí abajo les dejo de su perfil de LinkedIn, si están, digamos, más. Rafael, gracias, un abrazo, nos alargó un poquito más, pero bueno, lo logramos y muy feliz de poder compartir esto y que se familia. Muchas gracias y que tengas buen día y seguimos. Igualmente, Gina, no, dale muchísimas gracias y bueno, por acá seguimos en contacto. Feliz resto de día. Bueno, chao, Chao. igualmente.